Muy buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de transmisión. El día de hoy les presentaremos el segundo seminario Mujeres en las Ciencias, las Artes y la Transformación Social. Mi nombre es Carla Araujo y es un honor para todos quienes formamos IDEA Corporación y Fundación Pacarina Yuya Capac presentarles este evento. A continuación les presento a la ingeniera Gloria Erazo, presidenta de la Fundación Pacarina Yuya Yapac, quien dará la bienvenida a este evento. Adelante. Muy buenas tardes, queridos amigos que nos vuelven a acompañar en este segundo día con la segunda conferencia de este seminario. Esperamos que este tema pues les cautive porque vamos a hablar sobre las mujeres y las bellas artes y tenemos dos excelentes expositoras que nos van a hablar sobre este tema. Bienvenidos. Ahora les voy a presentar a nuestras expositoras. Nuestra primera expositora es Karina Clavijo. Ella es artista, compositora e investigadora de antropología musical ecuatoriana, cantora de grupos tradicionales afro-esmeraldeños. Estudió pedagogía musical en la Universidad Técnica de Manabí, canto jazz en la Universidad Javeriana de Colombia, composición y etnomusicología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en gerencia educativa en la Universidad de La Sabana de Colombia, magíster en investigación cultural por la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue invitada a varios festivales nacionales e internacionales de música del mundo en Europa y Latinoamérica. Ha recibido varios premios, entre ellos la condecoración Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ganadora de premios de composición otorgados por la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador y medios de comunicación. También nos acompaña Rosa Mosquera Jaramillo. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, mención Psicología Educativa y orientadora por la Universidad Central del Ecuador. Magíster en Educación Superior y Equidad de Género por la Universidad Central del Ecuador. Maestra de Danzas Multinacionales y Populares por el Instituto Superior Nacional de Danza. Especialista en diseño y gestión de proyectos educativos y sociales con enfoque de género, estudios realizados en la Universidad Central del Ecuador. Formación como agente cultural y comunicación intercultural por la Flaxo Ecuador. Fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Casa Ochun Palenque Cultura Afro desde febrero del 2002 hasta la presente fecha. Es conferencista, productora, directora de temas culturales, ha realizado muchas giras internacionales como representante de la cultura afro. Bienvenidas, Carla. Bueno, a ver, déjenme ver si es que les quiero recordar a las expositoras que tendrán entre 20 y 30 minutos para presentar su ponencia. El día de hoy vamos a tener la conferencia Mujeres en las Bellas Artes, el poder de la creatividad libertaria. Queremos recordarles a todas las personas que nos siguen que nos pueden enviar sus preguntas al chat de Facebook o a nuestro número de WhatsApp. Le damos la bienvenida, por favor. Adelante. Ok, bueno, yo estoy sumamente complacida de estar con ustedes y bueno, un poco contar esta historia tan maravillosa que son las mujeres en el arte. Enfocarme básicamente en todo lo que pasó en el pasado, ¿no es cierto? Y todo lo que cada vez acontece. Primero quisiera recordar, ¿no es cierto?, algunas mujeres, algunas historias locales de las mujeres en la ruta de este bicentenario, ¿no es cierto? Hay un texto que se llama De las ocupaciones mujeriles a beneficio de las artes, ¿no? Y básicamente, pues, es de un autor que es Campomanes, ¿no es cierto? Y Norbert Elias, son esbozos digamos, de estas historias, ¿no? Entonces, estas historias, pues, están marcadas por las resistencias, ¿no es cierto?, a la educación femenina, por muchísimas razones, ¿no es cierto? Pero básicamente, pues, estas razones eran porque las mujeres estamos presas, ¿no es cierto?, a ser básicamente excluidas de una vida profesional, ¿no es cierto?,
y no tener, digamos, un acceso a esta educación hacía que nosotros poco a poco, pues, básicamente la educación estaba ligada a educar a las mujeres para formar a sus hijos, básicamente, ¿no es cierto? Se les enseñaba una instrucción bastante rudimentaria para que aprendieran a leer, a contar, a coser, a tejer, a bordar y a rezar. Dentro de este complejo momento, ¿no es cierto?, un momento histórico, las mujeres, aparecían mujeres de una condición excepcional, ¿no es cierto? Yo creo que absolutamente todas, ¿no? Pero básicamente, pues, o sea, había una resistencia a que la mujer tenga este poder, ¿no es cierto? Entonces, al ser excluida, ¿no es cierto?, de esta vida profesional, no tenía ningún acceso a ninguna, digamos, intelectualidad, ¿no es cierto?, ni actividad guerrera, como llamaríamos así, ¿no? Una de las cosas importantes es también mencionar que en estos momentos históricos también había una condición de clase, de división entre las mujeres, ¿no es cierto? Pero obviamente habían aquellas que tenían dinero, ¿no es cierto? Que estas mujeres pues tenían dos opciones, la una era casarse, ¿no es cierto? Estas mujeres criollas que estaban en este naciente proceso, ¿no es cierto?, de creación de una nación y también colonial, ¿no es cierto?, previo a la nación. Entonces estas mujeres tenían dos opciones, ir al convento, ¿no es cierto?, ir a los monasterios o casarse. Entonces, muchas de las mujeres artistas preferían ir a los monasterios, ¿no? Y voy a decirlo por qué. Los monasterios eran lugares donde se aprendía música, donde se tenía acceso a los libros, donde no tenían las mujeres que tener esta vida, ¿no es cierto?, que era la vida matrimonial de educar a los hijos y de otras tareas, ¿no?, más domésticas. Entonces, esto fue bien interesante y bien importante para las mujeres, ¿no es cierto? Digamos, esta cuestión de monasterios también era una cuestión elitista, ¿no? No era que cualquiera podría ir allá, sino que también los padres tenían que dar un dote para que sus hijas que no se casaban pudieran ir a estos monasterios, ¿no es cierto? Estaba aquí también estos dogmas de fe, ¿no es cierto? Igual en estos lugares también se les preparaban para leer, contar, coser, tejer, border y rezar. La misma cosa que se preparaba en otros lugares, pero había accesos a las bibliotecas y había acceso a hacer otras labores, ¿no es cierto?, artísticas. Entonces, dentro de eso, pues, aparecen personajes fundamentales, ¿no es cierto?, dentro de las culturas latinoamericanas. Este es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no es cierto?, una de las, digamos, literatas más importantes que hemos tenido, digamos, en estos pueblos latinoamericanos. Entender que, por ejemplo, en estos conventos las mujeres tocaban música. Cuando una mujer, por ejemplo, tenía digamos, talento musical, llamémoslo así, entonces estos conventos las acogían, ¿no es cierto?, aunque no tuvieran, digamos, aunque no tuvieran mucho dinero, ¿no es cierto?, a otros, digamos, a otros lugares sociales, ¿no es cierto?, gente que tenía talento como gente indígena, mestiza y gente afrodescendiente, ¿no es cierto?, podían acceder a este convento a través de la música, a través de las artes. Entonces ahí era como apadrinadas, porque lo que necesitaban eran justamente estas mujeres que, digamos, tenían este servicio a la música, ¿no es cierto?, pero este servicio era encajado hacia Dios, ¿no? Entonces esa era otra manera de entrar, digamos, a estos monasterios y a estos conventos. Dentro de toda esta, digamos, época republicana aparecen personajes muy importantes, ¿no es cierto?, como son, digamos, las Manuelas, ¿no?, las tres Manuelas, Manuela Cañizares, Manuela Sáenz y Manuela Espejo. Manuela Cañizares, todo el mundo la recuerda, ¿no es cierto?, como una mujer fuerte, ¿no es cierto?, se la llama la heroína callada, pero básicamente, pues, cuando vemos la parte importante de su tarea artística, lo que nadie sabe de Manuela Cañizares es que ella básicamente, pues, fue, ¿no es cierto?, fue una de las primeras modistas, ¿no es cierto? Ella se dedicaba a hacer trajes de escenario, trajes para las personas, también vendía sus trajes. También ella era especialista en hacer estas reuniones, ¿no? En estas reuniones, digamos, en estas reuniones donde estaba la gente importante,
es donde empezaban a nutrirse esas palabras revolucionarias y estas gestas, ¿no es cierto?, liberales, que son muy importantes, ¿no? Entonces, nombrar nada más a esta mujer que también estuvo apalancada dentro de esta cuestión artística y dentro de estas labores intelectuales, ¿no es cierto?, en la que ella también ya empieza a ser parte, ¿no? Luego tenemos digamos, otras formas de escritoras y poetisas, como es más o menos en 1889 aparece en Guayaquil, ¿no es cierto?, una primera revista literaria con orientación de textos, ¿no es cierto?, que ya daba digamos, un empuje hacia las mujeres. Y esto escribe la primera persona, pues fue Jacinta Calderón, Antonia Mosquera, Carolina Febres Cordero, Dolores Sucre, Dolores Flor, Dolores Miranda, Amelia Narváez, Lucinda Pasos, Rita Lucumberri, y así, ¿no? Junto a escritores que eran famosos en ese momento, que eran, digamos, Juan Montalvo, Juan Leumer. Entonces es interesantísimo también decir que, bueno, pues tuvieron esto más o menos en 1889, ¿no? Aparece una Dolores Sucre, que era una poetisa guayaquileña, ¿no es cierto? Y ella dice, por ejemplo, aunque en rato de demencia diga alguno que haces mal en la aguja y el dedal en cifrar toda tu ciencia, yo te aconsejo en conciencia que seas discreta mujer. Llegas lo que el vulgo agrada, porque ver tu dicha colmada, pues los hombres a porfía declaran sin corazón a la que haya inspiración en la pluma y los pinceles, y le prodigan laureles a la que apunta un botón. Entonces ahí básicamente pues Dolores Sucre hace justamente pone en tela, ¿no es cierto?, este juicio, ¿no es cierto?, de que cuando una mujer tenía este acceso a las artes, ¿no es cierto?, siempre era mal vista, ¿no? Entonces eso, digamos que siempre ha sido un problema que hemos tenido las mujeres, ¿no? Igual lo mismo Zoila Ugarte de Landívar, ¿no es cierto?, que también era una escritora y una maestra con una tendencia liberal, ¿no es cierto? Ella, por ejemplo, dice, las mujeres como los hombres poseemos un alma consciente, un cerebro pensador, fantasía creadora, más o menos brillante. Es interesantísimo lo que ella escribe, ¿no? Todo esto son citas, ¿no?, de algunas revistas que yo he estado buscando, ¿no? Igual vemos que algunas pocas mujeres terminaron sus estudios en las escuelas de Bellas Artes, ¿no? Este era el caso, ¿no?, de algunas, como por ejemplo América Salazar de Martínez, que era autora de unos desnudos femeninos como La Patria y Maternidad, ¿no es cierto? Otra también Piedad Paredes en pintura y escultura, ¿no es cierto? Rosario Villagómez. Y luego aparece Germania Paz y Miño, ¿no es cierto?, en 1936, que ganó el premio Mariano Aguilera de Escultura con una obra que se llama Anatomía del Deseo. Entonces, bueno, esto es un poco para recordar todo este pensamiento alterno o subalterno que hemos tenido, digamos, las artistas, que ha sido paralelo y que ha sido un camino realmente callado, ¿no?, que casi nadie conoce. Lo mismo el caso de algunas mujeres que se habían formado ya después, ¿no es cierto? Ya no estamos hablando de la época colonial, sino ya después, en el Conservatorio Nacional de Música, ¿no? Donde el gobierno liberal habría abierto clases especiales para señoritas. Entonces, ahí aparecen figuras como Manuela Gómez de la Torre, Teodolinda Terán, Lidia Novoa, ¿no es cierto? Artistas luego populares que fueron importantísimas, ¿no es cierto? Como es el caso de Carlota Jaramillo, que ella pues ingresó a la compañía de teatro, comedias y variedades y se convirtió en la primera artista, ¿no es cierto? Primera actriz, y luego grabó en 1938 su primer disco, ¿no? Hablamos también de otras artistas como Marina Moncayo, ¿no es cierto?, que fue una figura clave del teatro en las décadas de los 20 y de los 30, ¿no? Y fue actriz principal de la Compañía Dramática Nacional. Esto todo en Ecuador. Entonces son un montón de nombres de mujeres que en realidad no conocemos, ¿no? Y que yo creo que es importante ponerlas en visión, en visibilidad. Pero hay datos todavía más sorprendentes, ¿no es cierto?, de mujeres que están asociadas netamente, digamos, a la parte política. Tal es el caso de Manuela Sáenz, ¿no? Nadie sabe, por ejemplo, que Manuela Sáenz, ella tocaba, ¿no es cierto? Ella tocaba mandolina, de hecho, ¿no? Y aparte de tocar mandolina, era una excelente bailarina, ¿ya? Digamos que su mejor amiga, ¿no es cierto?, sus mejores amigas eran justamente dos mujeres esclavizadas afrodescendientes, Natán y Jonatás.
Entonces ella aprendía a bailar básicamente con sus compañeras, porque fueron sus compañeras desde su nacimiento hasta que ella murió, básicamente, no eran sus amigas, sus hermanas. Entonces, hay algunas cosas bien interesantes, ¿no? Yo les quiero leer algunas cosas que he encontrado. Esto lo he encontrado básicamente en el libro de Juan Mullo, El Vals y las danzas republicanas iberoamericanas. Dice lo siguiente, ¿no? Quizás este baile de bienvenida sea uno de los más memorables. Estamos hablando de un baile que se llama la ñapanga, ¿no? Entonces, más memorables en nuestro territorio. El acontecimiento sucede en especial el día domingo y es de la municipalidad la que lo ofrece. Aquí está presentada Manuela Sáenz a Simón Bolívar y se asevera que toda la noche bailó con ella. Recordemos que Simón Bolívar además fue criado por su madre, ¿no es cierto? Madre, no su madre natural, sino su madre que lo acogió, que también era afrodescendiente y que también le había enseñado a Simón Bolívar a danzar, ¿no? Esto es importante, ¿no? En un documento escrito por una fuente cercana a Manuela, Memorias de Jean-Baptiste Boucigal, dice lo siguiente, ¿no? Jean-Baptiste es alguien que escribe muy fuerte sobre lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Manuelita no admitía su edad. Cuando la conocí parecía tener 29 a 30 años. Estaba en ese entonces en todo el esplendor de su belleza, irregular. Bella mujer, algo gruesa, de ojos cafés, mirada indecisa, de piel rosada de fondo blanco, cabellos negros. En cuanto a su forma de ser, nada que se pueda tratar de entender. De repente se comportaba como una gran dama, de repente como una ñapanga. Ñapanga era algo que le decían como algo vulgar, algo bajo, ¿no es cierto? Una grisette, dice aquí. Ella bailaba con perfección el minueto o la cachucha de cancán, que es un baile básicamente de salón, ¿no es cierto?, que lo hacían los españoles, y luego ella podía bailar otras danzas que eran más latinoamericanas, ¿no? Dice también aquí, relato que cuando muchos años antes vio al general Simón José Antonio Bolívar, le causó tremenda repugnancia su libidinosa forma de danzar, con una cándida virgen del pueblo que parecía asfixiada, hipnotizada, sedienta y poseída, la muy desdichada. Que sea un experto en estas danzas, dijo mientras vivió en Lima, frecuentemente la Periochi, ¿no? Entonces, recordemos que en un punto las danzas eran muy mal vistas y peor si venían de unas danzas étnicas, ¿no es cierto? Como es el caso de mi ñaña Rosita, que es una gran bailarina, ¿no? Ella nos va a explicar más luego esto con más detenimiento, pero a mí me pareció muy interesante, ¿no?, entender qué era la ñapanga, ¿no? La ñapanga es así como, tiene una estrecha relación con las esclavas de Manuela. Dice así Jean Baptiste, ¿no? Dice, viajero francés, amigo de ella. Describe la lealtad y talento artístico de aquella mulata, en circunstancias en las cuales se le permitía hacer actos dramáticos. Expresaba un gran sentido crítico, tenía mucho talento imitando a personajes para ridicularizarlos. En esa singular aptitud posiblemente la proyectaba en el baile. Es comprensible que quienes describen tenían unos significados de sensualidad y erotismo. Entonces esto describe un poco estas danzas que hacían, ¿no es cierto?, la ñapanga, ¿no es cierto?, que era básicamente en reuniones íntimas, ¿no es cierto?, que se daba en la casa de Manuela Sáenz, ¿no? Describen un baile que se llama la danza del queso, ¿no? Y voy a leerles porque es que realmente que es algo muy interesante, porque como no hay tantas descripciones escritas de las artistas, ¿no es cierto?, en otros tiempos, entonces esto me parece para mí importante conversarlo, ¿no? Dice, estos espectáculos no se efectuaban sino en las reuniones íntimas. Así la mulata tomaba los vestidos de su sexo como el de la ñapanga de Quito. Ejecutaba las danzas más lascivas para nuestra gran satisfacción. Entre otras, un paso cuyo nombre he olvidado. La bailarina volteaba sobre sí misma con gran rapidez, se detenía y se agachaba con su falda llena de aire, haciendo lo que los niños llamarían un queso. Y seguía bajando hasta el suelo y al levantarse se alejaba dando vueltas de nuevo, pero en el sitio en donde se había caído se podía dar cuenta que había hecho contacto con el piso. Esto arrancaba aplausos unánimes y era de una obscenidad asquerosa. Pronto la bailarina volvía a estar vestida con su uniforme militar, tan seria que parecía que no era ella quien hubiese hecho una representación escandalosa.
Esto lo dice las memorias de Jean-Baptiste Boucigot, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos eso, ¿no es cierto? Vemos que el arte, ¿no es cierto? El arte latinoamericano, el arte de nuestras mujeres preciosas, pues nos deja realmente una significación muy profunda de que nosotros teníamos un contenido, porque no era un arte hecho justamente como para decir, a ver, como la ñapanga era aquella mujer que se dedicaba a llevar el fusil a los hombres en estos momentos de guerra. Entonces la ñapanga era esa figura de la mujer que también cocinaba junto a los ejércitos y al mismo tiempo era una artista porque podía danzar mientras también hacía la labor de guerrilla, ¿no es cierto? En este caso, en las luchas republicanas. Entonces, en ese sentido, pues les voy a cantar nada más un pedacito de lo que ponen aquí, ¿no es cierto? Acá hay una transcripción que lo hace el investigador Juan Muyo Sandoval y dice así, básicamente, ¿no? Güey que sí, güey que no, la guaneña me lo juró, y anoche a la medianoche al tambo se me largó. Güey que sí, güey que no, la guaneña bailó aquí, con arma de fuego al pecho y vestuario varonil. Güey que sí, güey que no, la guaneña al frente ya va, con un fusil en el hombro y alerta para disparar. Entonces de esto hace básicamente un retrato de una mujer que lejos de esta figura débil que nos han puesto, retrata a una mujer absolutamente fuerte, absolutamente artística, absolutamente consciente y crítica, ¿no es cierto?, de los momentos históricos. Luego hablaremos de las conciencias sociales y cómo el arte influye ya en los movimientos sociales, ¿no? Y con esto un poco ir terminando. Pensar también en las mujeres, digamos, que no han sido artistas, pero que han utilizado el arte como una herramienta, ¿no es cierto?, reivindicadora también de procesos, ¿no? Tal es el caso, bueno, de mujeres como Dolores Cacuanga, Tránsito Amaguaña. Ellas hacían, al igual que Manuela Cañizares, reuniones, ¿no es cierto?, en los huasipungos, en los lugares interesantes, poniendo música para que piensen que están en una fiesta, y en esta fiesta es donde ellas pues justamente organizaban todas las marchas y luchas sociales. Entonces, siempre digamos que el arte y la lucha social han estado de la mano, ¿no? Recordemos artistas latinoamericanas de gran presencia en la sociedad, como es el caso de Violeta Parra, ¿no es cierto?, que Violeta Parra, aparte de ser, digamos, una de estas mujeres que se presenta con una lógica de artista absoluta, ¿no? Ella es una de las mejores decimeras que yo he visto en el mundo. O sea, esto implica que ella sea, digamos, una mujer que toda su vida la relató en décimas, ¿no? Rosita, que sabe lo difícil que es crear una décima, ella me dirá cuán de difícil es crear, ¿no es cierto?, o recrear una historia, una biografía a partir de la propia décima. Luego hablaremos también de esta Violeta Parra, que no solamente se queda en esa parte de escritora, sino que es una de las mujeres que básicamente la guitarra, ella hace un estudio propio de la guitarra, ¿no es cierto?, donde ella empieza a descubrir, ¿no es cierto?, formas de tocar distintas de las occidentales, formas de tocar que son más de las poblaciones indígenas, y que con esto ella empieza a acompañarse, ¿no es cierto?, y luego empieza ella misma a descubrir la misma guitarra como un elemento de composición. Cuando vemos las obras, no solamente las canciones tradicionales que todo el mundo conoce de Violeta Parra, Violeta Parra es una de las mejores compositoras que tenemos, ¿no es cierto? Yo les sugiero algún rato escuchar una canción que se llama El Gavilán, que ella la hizo justamente con la idea de hacerlo como teatro ópera, con danza y con todo. Entonces vemos una Violeta que no solamente se queda en la composición, porque como compositora todos sabemos que era una de las más importantes compositoras, vinculada además a las luchas sociales. Todas sus letras representaban justamente esta dinámica social a que acompaña, creo yo, un pensamiento latinoamericano y una filosofía a través de la música que se representa en su pensar, ¿no?, en este pensamiento oral que tiene Violeta Parra y escrito, ¿no? Igual Violeta Parra presenta también sus bordados, ¿no es cierto?, estos
digamos, esto en una de las primeras mujeres latinoamericanas, por no decir la primera mujer latinoamericana que expone en el Louvre. Entonces, hablamos de unas resistencias sociales que llevan a la mujer a colocarse dentro de las fichas y las historias políticas. Entonces, básicamente, pues yo quería un poco hablar de eso, ¿no? Hasta llegar al punto en el que tenemos que trascender ya esa historia. Creo que ya hemos tenido una lucha bastante fuerte y creo que es el momento en que las mujeres tenemos que apoyarnos, apoyar las ideas, por ejemplo, justamente con Rosita, que es mi ñaña del alma. Nosotros tenemos varios proyectos, ¿no es cierto?, sociales que involucran básicamente pues etnias, ¿no es cierto?, etnias ecuatorianas, etnias esmeraldeñas, etnias afrochoteñas. Estamos muy comprometidas con la cultura afro, pero también, o sea, con las mujeres en general, ¿no es cierto?, con las mujeres de todas las etnias, y creo que eso también es importante recalcarlo, ¿no?, que no es solamente una cuestión étnica asociada, sino que creo que estamos en un momento crítico donde las mujeres debemos ponernos a pensar, soportar los proyectos y crear una red, ¿no es cierto?, de pensamientos y de saberes desde las posibilidades y, digamos, y de las interdisciplinas que podemos combinarnos, ¿no? Entonces, eso como que es importante. Yo les contaba que yo soy compositora y también soy investigadora musical. Y al ser compositora, pues, o sea, aprovechar justamente estas banderas, ¿no es cierto?, que vienen desde lo femenino para poder crear, ¿no es cierto?, unas luchas que acompañen también, o unas banderas, ¿no es cierto?, una música, un arte que acompaña a lo social, que creo que es lo predominante. Eso nada más quería decirles, espero no haberme pasado del tiempo y nada, si es que hay alguna pregunta, pues ahí para contestarla. Muchas gracias, Karina, por compartir con nosotros sobre el maravilloso mundo de las bellas artes, también la historia y el pensamiento de las artistas mujeres a través del tiempo. En este momento vamos a darle paso, por favor, a Rosa Mosquera, y después de eso vamos a tener nuestro espacio de preguntas. Muchas gracias. Hola, poner la presentación. Claro, por favor, adelante. Y ahora hay problemas con esto. Bueno, HH para todas, todos y todes. Perdón, no la estamos viendo. No, a ver. Allí creo. Ahí sí la estamos viendo. Muchas gracias. Ok. Bueno, HH para todas, todos y todes. Agradecer este maravilloso espacio por darnos la oportunidad de desaprender para reaprender. Ahorita reaprendí de mi gran hermana Karina Clavijo. Siempre estamos desaprendiendo para aprender esos saberes ancestrales. Agradecer a mis orichas, a mis antepasados y a todas mis deidades que siempre están conmigo para parafrasear un poco, para hablar con Mamuncia y Cacumen en este momento. Bueno, mi hermana ya habló un poco justamente de estas mujeres célebres que cada día nos dan esa vibración para seguir en este pulsar y en este caminar. Sin nada más que decirles, las mujeres en las bellas artes es muy importante porque cada una desde su terruño ha dejado este gran legado para avanzar en el aquí, en el ahora. Compañera, ¿me puede poner la presentación, por favor, para ir hablando un poquito sobre eso? Ya, ok. Hasta poder arreglar estos problemas que tenemos, vamos a pasar al intermedio. Queremos recordarles a las personas que nos siguen que nos pueden dejar sus preguntas para las expositoras en el chat de Facebook o a nuestro WhatsApp. El video que veremos a continuación se titula La trágica historia de Frida Kahlo, del canal Genial.
Sus pinturas tienen un estilo distintivo y único. Su uniceja se ha vuelto icónica. Si la has visto alguna vez, no la confundirás con ninguna otra persona. Frida Kahlo fue una mujer extremadamente fuerte, y sus obras de arte se inspiraron en los desafíos y los sufrimientos constantes de su vida. Parece que había un velo de misterio a su alrededor desde que nació. Si bien su año de nacimiento fue 1907, ella lo cambió a 1910, y no lo hizo para ser 3 años más joven, sino para tener una conexión con la Revolución Mexicana que comenzó en 1910 y se prolongó hasta 1917. También se le conoce como la Guerra Civil Mexicana y afectó enormemente al gobierno y la cultura del amado país de Frida, además de traer importantes reformas. Su madre, Matilde Calderón, venía de Oaxaca, México, y su padre, Guillermo Kahlo, era un descendiente húngaro-alemán. Frida tenía 3 hermanas. De niña nunca tuvo buena salud. A los 6 años fue diagnosticada con poliomielitis. Como resultado de esa enfermedad, Frida caminó con una cojera toda la vida y sus piernas quedaron desproporcionadas. La derecha era un poco más delgada que la izquierda. Intentaba esconder este defecto usando faldas largas, pero eso no la salvaba de las burlas de sus compañeros. A pesar de eso, su carácter fuerte la llevó a ser una buena estudiante y a desarrollar una personalidad creativa. Quizá fueron los problemas de salud los que llevaron a Frida a querer convertirse en doctora. Ingresó a la mejor secundaria en México, llamada Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México. Solo había 35 niñas, en comparación con los 1965 niños. A diferencia de sus excompañeros, los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria eran creativos y activos como Frida, así que hizo muchos amigos leales. Se llamaban a sí mismos los cachuchas, a partir de las gorras que usaban, y participaban en debates políticos y bromas organizadas. Frida, que era famosa por su energía rebosante, era una de las líderes del grupo. A los 18, la futura artista sufrió un terrible accidente. Un tranvía se estrelló contra el autobús en el que viajaba. Se rompió la clavícula, 2 costillas y una pierna. Su pie quedó destrozado y se le dislocó el hombro, pero probablemente las heridas más dolorosas fueron las de su columna y pelvis, que se rompieron en 3 lugares. Fueron tan terribles que los doctores creyeron que no sobreviviría. Pero un espíritu tan fuerte como el de Frida no podía quebrarse. Pasó varias semanas inconsciente y, cuando despertó, le pidió de inmediato a su padre que le comprara materiales de pintura. Fue también él quien le diseñó un atril especial para que pudiera dibujar en la cama y también colocó un enorme espejo encima de ella. Su primera obra tras el accidente fue el autobús. La dibujó con lápiz. Solía repetir que dibujar le daba poder a su vida y que junto a sus parientes fue la razón que la ayudó a recuperarse. Lamentablemente, si pensabas que ella solo sufrió dolores físicos, estás equivocado. La mismísima Frida dijo: "Yo sufrí 2 accidentes graves en mi vida, uno en el que un autobús me tumbó al suelo, el otro es Diego". Conoció a Diego Rivera varios años después de la tragedia del autobús. Frida acababa de comenzar a dibujar y decidió mostrarle su obra a un artista respetable y con experiencia. Él opinó que se trataba de un muy buen trabajo y algo nació entre ellos. La pareja se casó en 1929. Ella tenía 22 y él 43. No era el hombre más apuesto. Era más bien corpulento, pero sí era muy encantador. La extravagante pareja recibió el apodo de El Elefante y la Paloma. Diego nunca fue un buen esposo. Sus 2 matrimonios previos se terminaron porque él era infiel. Su tercer matrimonio no fue la excepción. Frida era consciente de los numerosos amoríos de su esposo, pero no lo enfrentaba. Quizá fue la vergüenza la que la llevó a tener una aventura con el revolucionario llamado León Trotsky, que se estaba refugiando en el hogar de ellos. Según algunas personas, también tuvo amoríos con el poeta Vladimir Mayakovsky y la cantante mexicana Chabela Vargas. Frida se embarazó varias veces, pero todos los casos acabaron en abortos espontáneos a causa de su desafortunado accidente.
Incluso después de que los doctores le recomendaron que hiciera reposo, no llegó a dar a luz a un bebé saludable, lo que la hundió en la depresión. Expresaba todas sus emociones en sus lienzos. Su obra más brillante a la hora de reflejar este tema increíblemente doloroso fue Henry Ford Hospital, creada después de un aborto espontáneo en Detroit en 1932. Diego intentó animarla llevándole materiales de pintura. Frida se pintó a sí misma con el cuerpo retorcido para expresar el dolor que atravesaba. Los lazos rojos representan cordones umbilicales. Hay un feto masculino flotando por encima de ella y un caracol que representaba lo lenta que era la operación. El esquema del abdomen femenino y el hueso pélvico son recordatorios del accidente de autobús que la llevó a pintar toda la vida. La orquídea debajo de la cama tiene forma de útero y fue un regalo de Diego. En 1939, tras un doloroso divorcio de su esposo, Frida Kahlo creó su icónico autorretrato, Las dos Fridas. Muestra dos lados diferentes de sí misma, conectados por una vena y tomándose de las manos. La Frida de la izquierda tiene el corazón roto y unas tijeras, como lista para cortar la vena. La otra Frida tiene un corazón roto y sostiene un retrato de su amado Diego. Un año después, pintó otro cuadro icónico, autorretrato con collar de espinas y colibrí. A pesar de que el collar hace que sangre, Frida lo lleva con dignidad. A lo largo de su vida creó un total de 55 autorretratos, la mayoría de ellos rodeada de animales a los cuales adoraba. Tenía perros, monos, loros y palomas como mascotas. Apreciaba mucho sus autorretratos, ya que los veía como una expresión de su vida difícil. En 1940, Frida sufrió serios problemas de salud y fue internada en un hospital. Diego acudió a ella de inmediato y le propuso matrimonio nuevamente. Ella volvió a aceptar. Cada año que pasaba, la condición de Frida empeoraba más y más. Tuvo muchas cirugías serias, pero su condición no mejoró. En 1953, su pierna izquierda fue amputada a causa de la gangrena. Ese mismo año, tuvo una exhibición personal en México, a la que asistió desde su cama. Sentía que moriría pronto, así que escribió en su diario: «Espero alegre la salida, y espero no volver jamás». Frida Kahlo terminó su última obra 8 días antes de su muerte. Fue una composición muy inspiradora y brillante, aparentemente simple, pero compleja en cuanto a lo emocional. En un principio se llamó Sandías, pero se hizo conocida por la cita grabada en una de las frutas: «Viva la vida». Frida murió de neumonía en 1954, en la misma casa donde nació. En 1955 se convirtió en un museo, y los fanáticos de todas partes del mundo siguen visitándola. A lo largo de su vida de dolor y lucha, la artista mexicana realizó más de 150 pinturas. Su arte inspiró muchas otras formas de creatividad. Por ejemplo, su icónica obra, La columna rota, inspiró a Jean-Paul Gaultier a diseñar el vestuario de Mila Jovovich en El quinto elemento. Se han hecho varias películas acerca de ella, incluyendo la maravillosa Frida, con Salma Hayek como protagonista. También inspiró la creación de muchos libros y hasta se ha compuesto música en su honor. El legado de esta personalidad única e increíblemente fuerte aún perdura en el presente. ¿Te gusta el estilo de Frida Kahlo? Cuéntame en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video, compártelo con un amigo. Y aquí tienes más videos originales del lado genial de la vida. 1. Dame 2 segunditos. Acabo de hablar con Rosita, dice que ya mismo entra, así que ya tiene lista la presentación. Igual cualquier cosa, pues estoy aquí pendiente. Ya, perfecto. Entonces vamos con una pregunta. Ya, perfecto. Bueno, vamos a pasar a unas de las preguntas que ya nos ha enviado el público. La misma que nos dice lo siguiente. En este caso le vamos a hacer la pregunta a Karina, que nos ayude, por favor. Nos dice, ¿cómo la danza puede ayudar al crecimiento personal de las mujeres frente a las inequidades de la sociedad patriarcal? Okay. Por favor.
Yo creo que esa es una pregunta hermosísima que también ya mi ñaña Rosita ya la responderá, pero yo sí puedo decir una cosa importante, ¿no? En las culturas africanas, que son las culturas que yo trabajo mucho, la importancia de la danza va mucho más allá de solamente eso como arte, sino es como que influye básicamente en el factor psicológico, físico y espiritual de la persona, ¿no? Entonces, pensémoslo como algo que interviene en toda nuestra cosmovisión, en toda nuestra cosmoaudición y en toda nuestra energía personal. Cuando uno danza, por ejemplo, hay ciertas danzas, como por ejemplo las rituales que tienen los turcos, por ejemplo, es una danza en la que uno gira, 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 gira. ¿Qué pasa cuando uno gira? Uno despierta y secreta un montón de sustancias, ¿no es cierto? Químicas que el cuerpo básicamente facilita, ¿no es cierto? Propio y las produce realmente. Nosotros somos una fábrica digamos, de químicos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros agitamos esto, ¿no es cierto? Agitamos todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo primero adquiere, digamos, una flexibilidad, una estructura energética distinta por las cuales nosotros podemos acceder a procesos de sanación. Uno como eso, ¿no? Que eso ya lo va a explicar, como decía mi ñaña Rosa, 1000 veces mejor, pero además, ¿qué es lo que pasa? También cambia nuestro estado de ánimo, cambia nuestra química, cambia nuestra energía. Como factor social, ¿no es cierto? Mejora digamos, nuestro movimiento, mejora también nuestra percepción y también mejora también nuestra psicología, nuestra psiquis, ¿no? Recordemos que en estos procesos de esclavitud, algo que ayudó a la resistencia, ¿no es cierto?, de hombres y de mujeres fue la danza y la música. Nosotros a través de la danza y la música curamos, y es importante decirlo porque en las estructuras africanas, ¿no es cierto?, no se separa la danza de la danza y la música van juntas. La danza y la música están hechas para que tu cuerpo se exprese, ¿no es cierto?, para llegar a otros niveles, ¿no es cierto? Perdón, alguien está hablando. Ya, Ya. ya, ahí estamos. Entonces, eso, básicamente se trata de que nuestro cuerpo no solamente secreta esto, sino que nos da resistencia, resistencia anímica, resistencia también ante las adversidades. Los pueblos que fueron esclavizados, ¿no es cierto? Los pueblos africanos, lo que hicieron es resistir a través de la danza y de la música. Y esto les dio la fortaleza, ¿no es cierto?, para poder trascender estos momentos tan terribles, ¿no es cierto?, que eran estos momentos de esclavitud, ¿no es cierto? ¿Cuántos esclavos, ¿no es cierto? ¿Cuántas de estas personas esclavizadas se suicidaron dentro de eso, ¿no? ¿Y qué ayudó a prevenir justamente esto como sanación? Fue justamente la danza y la música. Entonces, siempre recordemos que esto beneficia a nuestro nivel psíquico, psicológico, mental y espiritual, ¿no? Entonces, eso sería mi pregunta. Y cómo además, a través de la danza, nosotros es como que recuperamos fuerzas, ¿no? Recordemos justo lo que decía en la exposición cuando las mujeres, ¿no es cierto?, las mejores amigas, Jonathan y Natás, de Manuela Sáenz, se ponían a bailar y luego salían con rifle y todo eso. Eso significa que estas ñapangas trabajaban un montón, ¿no es cierto?, en estos procesos sociales, pero luego sacaban toda esa energía y sacaban todo ese estrés a través de la danza. Entonces es importantísimo, digamos, este acompañamiento de la danza. Eso para quien lo preguntó así, nada más. Muchas gracias. También nos ha llegado otra pregunta que nos dice lo siguiente. ¿La danza puede ser una herramienta para concienciar a las personas sobre la violencia contra las mujeres? ¿Qué piensa usted de esto? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que ha llegado un momento en el que nosotros, bueno, siempre ha habido alguien que se adueña de nuestros cuerpos, de nuestras cuerpas, como decimos, ¿no es cierto? Ha habido alguien que ha hecho esta función, ¿no es cierto?, de no permitir esa libertad, ¿no es cierto? La danza lo que tiene es esa magia de extender el cuerpo, de liberar, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros acceder a este conocimiento a través de la danza, y también yo voy a recalcar la música también, porque ¿qué pasa? O sea, la música también habla de motricidades finas también, ¿no es cierto? De otras formas también de que el cuerpo se exprese, ¿no? Entonces, sí, obviamente la danza es importantísimo, ¿no es cierto?, dentro de estos procesos como lo acabamos de decir, ¿no?
Muchas gracias. Esas son las preguntas que nos han llegado hasta el momento. Esperemos que las personas que nos están viendo se animen y sigan preguntando, porque realmente este tema de las bellas artes no todos los conocemos, pero es muy apasionante, y saber cómo puede mezclarse la música, la danza, con los procesos, como decía usted, los procesos sociales, que también son enriquecedores para la esencia de la mujer, para poder expresar todo lo que tenemos, ¿no? Vamos a esperar un momento más, estamos esperando que nuestra siguiente expositora, Rosita, se pueda conectar nuevamente para continuar con su exposición. Perfecto, entonces. Ya. Bueno, pero terminando un poco con esto, ¿no? O sea, yo estoy viendo que hay muchos procesos, digamos, de danza en los movimientos feministas, ¿no? Últimamente como que se ajuntan, digamos, se aunan, ¿no es cierto?, en estos procesos tan interesantes, ¿no es cierto? Y a través de la danza también logramos llegar a esa esencia que pasa más allá también de lo corpóreo, como les decía, ¿no es cierto? Entonces, Claro. a través de la danza también tenemos una herramienta de reapropiación y de resignificación de nuestros cuerpos. Entonces, pienso que eso es importantísimo decirlo, ¿no es cierto? Dentro de estas luchas feministas, la música, el arte, grupos femeninos hacen que pues, tengamos una nueva forma de sentir y de pensar. Eso nada más. Perdón. Muchas gracias. Bueno, sí, contar un poco de que básicamente llevo como más de una vida, ¿no es cierto? Más de 20 años trabajando en la investigación, ¿no es cierto? Trabajando, digamos, somos amigos con Limber, que justamente es el esposo de Rosita, y llevamos haciendo como más de 20 años de investigación, como les digo, cuando aquí todavía no se hablaba sobre esos procesos, pues nosotros veníamos ya caminando, ¿no es cierto? Yendo a investigar. En mi caso, pues no solamente la investigación, yo pertenecía, digamos, nos conocimos con este proceso en la Mama Cuchara, ¿no es cierto? Junto con Limber y con Rosita, y ahí empezamos a hacer, digamos, este desarrollo, ¿no es cierto?, de la música afro, que ahora yo creo que va mucho más allá de eso, ¿no? Porque hemos llegado a entender, ¿no es cierto?, a través de la música, en mi caso, una filosofía, ¿no es cierto?, un pensamiento, ¿no es cierto?, un pensamiento oral que ha cambiado básicamente mi vida, mi estructura, mi forma de pensar. Como académica, pienso que hay otras, digamos, otras herramientas que todavía debemos transitar y a las que le debemos dar importancia. En este caso, el pensamiento oral, que no solamente está ligado a, digamos, a la parte afroecuatoriana, sino también a las culturas y a las etnias indígenas, ¿no es cierto? Que tenemos una responsabilidad muchísimo más grande en lo que corresponde en no dejar morir, pues, las lenguas, ¿no es cierto? Que son la esencia de estas culturas y a través de las cuales digamos, se percibe un patrimonio inmaterial importantísimo de nuestra nación, ¿no es cierto?, de este pensamiento más allá de Ecuador, sino de nuestras culturas, de nuestras etnias, que creo que es importantísimo decirlo. Otra cosa para mí también, bueno, pues yo soy músico, soy compositora, y en ese caso, pues he tenido canciones que están muy ligadas, ¿no es cierto?, hacia la cultura. Tengo una canción que se llama La Tunda, ¿no es cierto?, que es en un ritmo de Mapalé. Entonces es así como, quieren matar a la tunda, quieren matar a la tunda, porque es sabia, porque es bella, porque cocina como camina, porque sus piernas ahí las menea cual molinillo, ¿no es cierto?, en la batea. Quieren matar a la tunda porque es bruja, porque y enloquece, a que se come lo que ella cuece, una pianga, una minchilla, y en el manglar aruña y chilla. Entonces estamos hablando de un pensamiento que también es filosófico, ¿no? Cuando yo lo hice, estaba pensando en esta mitología que tiene, digamos, el saber y la tradición afroesmeraldeña, y es básicamente decir y resarcir esta imagen que tienen de la tunda, ¿no es cierto?, que es aquella que se roba a los niños y los enloquece, sino darle este papel, ¿no es cierto?, en el que quieren desaparecer, pues, esta tradición, esta cultura, que también ha sido
parte muy importante de la mujer en mantenerla, ¿no es cierto? Si tenemos arrullos, si tenemos música tradicional, mucho de esa música ha sido básicamente pasada de generación en generación también por mujeres, ¿no? No discuto que también por hombres, pero también por mujeres, ¿no? Principalmente esta parte de los cantos, las cantoras han sido, digamos, indispensables, ¿no es cierto?, en transmitir estas culturas orales de pasar de generación en generación. Entonces, el agradecimiento básicamente pues a todas estas personas, ¿no es cierto?, que hacen parte de esta filosofía, de estas culturas orales, ¿no? Entonces, en ese sentido, contar un poquito de mi trabajo. He tenido grupos también netamente de mujeres, ¿no es cierto? Uno de los primeros grupos que yo tuve se llamaba, de mujeres, se llamaba Iguana Azul, con quien hacíamos danza, ¿no? Esto era más dedicado a la música latinoamericana, ¿no es cierto? Hacíamos danza y música. Luego tuve un grupo que era realmente revolucionario, que se llamaba La Bestia, y era un grupo de punk de mujeres, ¿no? Entonces era uno de los primeros grupos que había. Me acuerdo que en ese momento en la escena estaban Juana la Loca, que era otro grupo también de punk, junto a La Bestia, que hacíamos pues este tipo de música, ¿no? Digamos, de esta índole, ¿no? Luego estaban otros grupos como era Onírica, ¿no es cierto?, de las mujeres metaleras. Entonces aparecen ahí también unas insurgencias, ¿no es cierto?, que parecen de las mujeres, ¿no? Yo como siempre me incliné un poquito más hacia lo afro, luego hice un grupo también y súper lindo que se llamaba Las Damajuanas, ¿no? Que hacíamos pues música tradicional. Eran, digamos, personas que tenían un interés básicamente por la música, mujeres que tenían un interés por la música afro-esmeraldeña. Entonces fue lindo dirigir este grupo, ¿no es cierto?, ser parte de ese grupo y además que ellas pues interpreten mis canciones, ¿no? Ver a la mujer también en una escena musical, y también ahí está Rosita, que también es parte, fue parte de las Damajuanas y ahora es parte de La Diversa, que también es, digamos, un proyecto que tenemos junto con mi ñaña, que ya parece que por fin está conectada. Sí. Bueno, la tecnología es tan buena, pero a su vez también tiene sus misterios. Los orichas siempre ponen alguna energía positiva y a su vez ponen energía negativas también. Bueno, por el tiempo vamos a hacerlo así tan rápido, ya con toda el breviaje que hizo mi estimada Karina, más que mi estimada, es mi súper hermana. Bueno, vamos a hablar de esta dinámica del matriarcado de las mujeres del pueblo afroecuatoriano, que ellas siempre empiezan su laboreo desde la energía de la polaridad, el lado derecho, el lado izquierdo, cuando están con su movimiento de su pollera, cogen esa energía para llenarse de esa vitalidad en el aquí, en el ahora. Y con esta misma vitalidad, estas mujeres desde el matriarcado empiezan a moverse porque dicen que no pueden salir al territorio sin pedir permiso a la luna, que es tan hermosa, para conectarse con ella a través de su movimiento de la corporalidad, moviendo su cuello justamente para tener esa sinergia de las cervicales, y ahí es donde se conecta con esa energía vibratoria, con la columna vertebral, donde tienen que irse moviendo justamente todo su cuerpo para entregarse a esa conexión con el cosmos. Y del cosmos ya salen con esa energía para entrelazarse cuando llega justamente ese movimiento del quedarse ahí con esa quietud del ser. Y este movimiento de la quietud del ser le permite como irse colocando esas posturas que debe de tener el danzarín, el ser humano en sí. Por eso dice que la mujer en sí, tenemos esa gran postura para quedarnos en esa quietud, esa rectitud del movimiento en el tiempo y en el espacio.
Tenemos en el movimiento y en el espacio las dimensiones del ser humano, cómo se va a relacionar con la danza. Estos son los 4 momentos tan importantes que nos enseñaron nuestros abuelos, abuelas, y los seguimos replicándolo, porque son tan importantes desde este matriarcado, ese aprendizaje del cual la dimensión física, esta dimensión física del ser humano tiene que estar dentro de la fisiología del bienestar, de la vitalidad de la danza, para tener un cuerpo sano y saludable. Con este cuerpo sano y saludable tenemos la parte de la dimensión espiritualidad. Como ustedes bien lo saben, desde la antigüedad el ser humano ha utilizado la danza como medio para conectarse con el universo, para pedirle por la lluvia, por las plantas, por la naturaleza, por los campos, por la sanación, que deben de estar todos en esa comunidad sanos y sanas, pero desde ese sentir espiritual, porque esa parte de la espiritualidad es que nos mantiene en nuestros territorios, en el aquí y en el ahora. Cuando hablamos de esta parte intelectual, es justamente crear desde esa danza de la lluvia, de esa danza de la zafra, cómo van a zafrar, a sacar, pero pidiendo ese permiso, cómo se va a crear esos mensajes coreográficos desde la propia historia, de lo que se vive en el territorio, para poderlo llevar a escena. Una cosa es en el momento, porque sale del ser, nada de estar desde la parte académica, no, es en el momento, es decir, como cuando llegan los pescadores, llegan a la orilla del río, allí ellos empiezan a danzar, pero ahí no hay ninguna sinergia de montar coreografía, nada de esos momentos, simplemente es en ese instante, es el cual lo sienten y lo realizan. En la dimensión, ahí estamos, perfecto, en la dimensión social es justamente lo que se da en ese momento, decía, en la sociedad donde estamos trabajando, cómo vamos a sacar la caña del trapiche para ir moliendo, sacar y compartir con todos los que están en ese momento. Cuando se habla de la parte emocional, la danza se pone en contacto con el ser humano, con sus emociones, y esas emociones salen. Ahí es donde vamos a trabajar todo mancomunadamente para llevar ese momento de ese trabajo magnífico que se hace en este territorio. Cuando se habla de la danza y el espacio, estamos hablando justamente lo que abarca en mi ser, desde mi piel hasta mi propio cuerpo. Ese es el movimiento que siempre las abuelas decían, tiene que estar del ser para el hacer, porque si no sientes no puedes expresarlo. El espacio parcial incluye lo que habita en mi piel hacia afuera, lo que está alrededor de mi ser, es decir, con mis polleras que me da ese movimiento para estar en el aquí y en el ahora. El espacio total. Cuando hablamos de un espacio total, estamos hablando justamente de esa personalidad, de la parte parcial, de ese diseño, de ese recorrido, cuando se va con la energía masculina. Ahí es donde está esas dos energías vibrantes, la masculina y la femenina. Ese es en el espacio total. Cuando hablamos en un espacio social, es justamente cuando se van desencadenando las parejas en ese trío de grupo que se pueden agruparse y abrirse. Ahí es donde se encuentran esa sinergia para poder avanzar. Cuando hablamos en el espacio
escénico, surge el cambio de la mirada, ese romance, ese coqueteo que hay al moverse, cuando hay esa conexión con la pareja, esa conexión con los instrumentos, porque cuando estamos en la escenografía, en el escenario, hay una comunicación. La marimba, el bombo, el cununo y el guasá y los danzarines, porque ahí estamos comunicándonos los unos a los otros. Y justamente en esta comunicación se llega cuando se habla de estas danzas, de estos ritmos ancestrales. Nuestras abuelas decían, debemos de tener identificado estas danzas ceremoniales, cómo vamos a despojar. Cuando hablamos del patacoré, se dice de que qué es lo que está pasando en la comunidad. Llegó el patacoré. ¿Qué es el patacoré? Es cuando llega la mala energía a ese territorio. Los niños empiezan a entrar en un trance de vómito, con fiebre, las plantaciones se van quedando muertas y las mamas grandes entran en un bambazú. Y ahí es donde la mama sabia con tanta inteligencia, por eso se dice, las abuelas saben decir, para tener inteligencia no es necesario estudiar, porque justamente ellas se criaron ahí en su territorio donde está esa sabiduría, porque las plantas les enseñan solo con la mirada, saben qué planta deben de tomar, pidiendo permiso para sanar todas estas enfermedades que hay en estas comunidades como el patacoré. Y entonces ahí es donde esta mama grande, la mama bola, la mama sabia, pide permiso y va cogiendo sus montes con su mate, su zunga, y va haciendo su breviaje, que del cual va sanando al chiquito, al grande, al mediano, para que ellos vuelvan otra vez a estar en su parte de la sanación. Por eso que estas plantas son tan poderosas. Una de ellas es la ruda, que en todas partes tenemos ruda, tenemos San Marcos, tenemos cardo bendito, son infinidades de plantas que si me pongo a nombrarlas ahorita no vamos a terminar en este momento. Cuando hablamos del berejú, el berejú se lo conoce como el hombre blanco que llega a la comunidad, están tocando la marimba y de pronto llega con saco y corbata a querer asustar a las comunidades, pero como ya la abuela sabe que este es el diablo es el que llega a esta comunidad, y ella ahí dice, hay que tomar precaución porque ha llegado el berejú a esta comunidad que quiere dañar todo lo que hay en el territorio, pero como somos tan sabias con nuestra marimba, nuestros cantos y nuestros arrullos, vamos a desaparecer al diablo de esta comunidad, porque cuando el diablo llega a un lugar, ahí las cosas son malas, totalmente malignas. Pero con estas mujeres tan sabias y poderosas, por eso decía mi estimada maestra Petita Palma, que ni con el diablo no pudo ni con las mujeres, justamente por esa sabiduría ancestral que esta mujer tiene, ya que las mujeres de estas comunidades han tenido el dominio, decía que en paz descanse Catalina Mina, porque son las que dan de comer, las que son las parteras de esos territorios, son las zafreras, ellas son las que tienen el voz de mando en el territorio, no son los varones, somos las mujeres. Y eso se debe de tomar en cuenta hoy en día, porque siempre nos han tenido como en la minimizada, pero realmente no debemos de estar así, porque con nuestra bandera de lucha, que es el arte, nosotras nos hemos ido empoderando con nuestro movimiento corporal,
con nuestra música hemos podido decidir, aquí estamos, empoderada de estas herramientas que es nuestra marimba, porque nuestra música sin esa no podemos nosotros caminar. Por eso yo suelo decir que la música y la danza son dos instrumentos que se unifican para formar la belleza humana. Somos tan bellas, tan hermosas, radiantes y sonrientes para nosotros avanzar en este caminar y en este accionar. Cuando hablamos del andarele, siempre los abuelos, especialmente Papá Roncón, nos decía que el andarele se baila cuando es fin de fiesta. Y en una de las comunidades se unieron los guardianes de la sabiduría ancestral y ahí empezaron a tocar la marimba, la fiesta y todo. Y ahí era donde los abuelos decían, yo me voy para Canchimalero, andarele, vamos, no. Yo me voy para Rocafuerte, andarele, vamos, no. Yo me voy para Camarones, andarele, vamos, no. Ahí era donde se daba cuenta de qué comunidad venía cada guardián de la tradición oral. De allí nace el andarele, vámonos. O vámonos, ahí que Karina canta un poquito del andarele, vámonos. Entonces, bueno, el andarele está en compás de 2/4 y ahí se va danzando justamente ese aprendizaje, movimiento de cadera, movimiento de hombros, de brazos, movimientos salpicados, porque ahí vamos en una comunión tanto de los instrumentos musicales como la parte de la corporalidad de los danzarines. Cuando bailamos el bambuqueado en compás de 6/8, igual estamos en una comunicación, porque las polleras depende de cómo la vamos elevando, porque ahí hay muchos mensajes, están los dolores, las tristezas, las amarguras, porque en todo escenario, cuando estamos en el escenario, allí estamos representando ya el producto ya hechito, es decir, elaborado sin ninguna tristeza, sin ninguna amargura. Ahí está justamente esa liberación de la feminidad. Estamos hablando de esta trayectoria de la mujer afroecuatoriana, desde el inicio en casa. Si tus padres son músicos, tú llevas como esa tendencia también como para danzar y sentirte rotundamente orgullosas y orgullosos de ser afroecuatorianos, porque esto nos identifica con esta tradición del pueblo afro, con nuestras comidas, con nuestros cantos, con nuestros arrullos, con nuestros alabados, con nuestras décimas, como decía antes mi estimada Karinita, ¿no? Bueno, y también tenemos el bundeado, que aquí estamos cuando estamos en las comunidades justamente cantándole a la Virgen del Carmen, a San Ramón. Estamos aquí en este bunde para sacar todas esas tristezas, esas penas, esos dolores. Más bien aquí es una alegría, porque este bunde, Cari, si puedes cantar un poquito el bunde. Claro, ñaña, sí, por ejemplo, ve lo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van coronando. Oh, río, San Antonio ya se va. Oh, río, San Antonio ya se va. Gracias, gracias. Ese es uno de los bundes a lo divino, porque estamos bundeando a este San Antonio que llega y ya se va, así como el andarele, vámonos, pero este está en compás de 4/4, ¿no? Y terminamos con esto del mapalé, que aquí es una danza frenética para sacar todo lo que está en nuestro ser, es decir, vamos a sacar todas esas toxinas que están allí de más.
Pero además de esto de las toxinas, estamos representando a ese pez en el mar. Esta es la representación del mapalé, que nos da esa frenético cuando escuchamos ese bombo que entra por nuestra piel, ese sonido del bombo, el cununo, la maraca y el guasá, y esas voces de estas mujeres sabias que están cantando, que entran por nuestra piel y nos hacen sentir, pero muchas emociones. Y estas mujeres de estos territorios que han sido nuestro representante de cada una de nosotras, como Barbarita Lara Calderón, que ella es del Valle del Chota, siempre ella está metida en la cuestión de etnoeducación, que es muy importante cultivar los cuentos de la tradición oral, porque si bien es cierto, el maestro Juan García Salazar siempre nos dejó este gran legado de los cuentos, porque nos colocábamos en el mentidero para aprender de nuestros abuelos y abuelas, y hasta ahora están los mentideros en las orillas de nuestros ríos para escuchar a cada sabia de la comunidad. Cuando hablamos de Marianita Minda, también ha sido una de las que siempre estaban allí enseñándonos de cómo cultivar estas tradiciones, que no hay que perderlas, siempre hay que tenerlas presentes, de la manera de vestirnos, de la manera de colocarnos los turbantes. Igual nos conversaba la compañera Luzmila Bolaños, bueno, que en paz descanse, justamente ella era una de las que bailaba bomba del Valle del Chota, y siempre ella decía, hay que bailar el pasito sobao, y sus compañeras seguían esa dinámica que tenía la compañera Luzmila Bolaño. Y otra de las que es para mí alguien muy importante como todas, pero la mamá Zoilita también fue una persona muy importante para el pueblo afroecuatoriano, que siempre ella estuvo danzando para reencontrarse con sus ancestros, para reivindicar su identidad cultural. Ella decía, hay que colocarse la botella en la cabeza para tener ese equilibrio emocional y espiritual. El que no tiene ese equilibrio emocional y espiritual no puede resolver rápidamente los problemas por muy difíciles que sean. Y para aprender a bailar con la mamá Zoilita, con la botella en la cabeza sin que se te caiga para un lado o para el otro, tenías que estar allí con ella atenta para ver esos movimientos que ella hacía, y siempre está en nuestro radar esas enseñanzas que nos dejó la mamá Zoilita. Bueno, con todas estas enseñanzas de estas mamás sabias, también Catalina Mina, que fue una de las pioneras del pueblo afroecuatoriano, justamente ella era una mujer que tocaba el bombo, cantaba, y además de cantar era un buen ser humano. Siempre estuvo enseñando que no nos olvidemos de ir a celebrar al Santo Negro, porque eso es una de las representaciones que se tienen en Esmeralda, de ir a reaprender de esta cotidianidad que tiene el pueblo afro en Esmeralda. Y son muchas actividades que se hacen, como el azafrera, ir a sacar las cañas con sus atuendos, ¿no? Ahí ya se van con sus botas, su pollera, con su humo, que ese humo es tan importante como para ahuyentar al maligno de la comunidad. Y los más chiquitos van aprendiendo de sus abuelas, de sus tías, de su mamá, salen temprano justamente para aprender cómo ellas sacan la caña, por decir, cómo hacen la trampa para ir a sacar el cangrejo, porque cualquiera no puede ir a poner una trampa para sacar el cangrejo, porque ahí
se te va la mano, pues el cangrejo te va sacando la mano de una, porque uno no sabe esas técnicas. Por eso yo suelo decir que una cosa es el escritorio y otra cosa es el territorio. Son cosas muy diferentes, son energías diferentes que se las vive en su momento. Bueno, para terminar, decir que cada mujer tiene sus propios conocimientos desde el arte. El arte es tan importante que nos da esa sinergia de reaprender con nuevas técnicas. Por decir, ahorita estamos trabajando el biomagnetismo con la corporalidad, cómo sanarnos. Por decir, si tú tienes dolor de cabeza, tú vas a utilizar lo que es el timo. Vamos a colocarnos en la glándula del timo el imán negro. Esa es ahí trabajamos las dos polaridades, derecha e izquierda. Es decir, que el negro se coloca a la piel y el rojo lo vamos a colocar en temporal derecho. Ahí es para calmar el dolor de cabeza, pero lo vamos moviendo con articulación de los brazos, porque aquí se trabaja mucho lo que es cardiovascular, para poder tener una respiración tranquila, serena. Cuando se tiene el dolor de espalda, vamos a trabajar justamente el timo y trabajamos suprarrenales. Allí vamos a aliviar este dolor de espalda, pero con este movimiento del mapalé, sacando del cuerpo hacia adentro y hacia afuera. Y algo muy importante de esta creatividad es inhalar y exhalar para poder tener esta parte física y mental y emocional. Lo vamos reactivando justamente con el sistema inmunológico. Aquí trabajamos desde el ADN con sus células madre. Allí colocamos el imán, el rojo en el ombligo y en suprarrenales. Allí también hace resonancia magnética para poder aflojar todos los dolores del cuerpo. Y cuando estamos trabajando un poco el timo hígado, ahí vamos a trabajar un poco lo que es diabetes, pero todos estos movimientos van coordinados con la inhalación y exhalación y brazos hacia arriba para calmar un poco los dolores que se tiene en el hombro, dolores que se tenga en la parte del abdomen bajo o abdomen medio o abdomen alto. Timo hipófisis. Aquí se trabaja un poco también como para la avaricia, se dice, a veces tenemos más y queremos seguir teniendo más, entonces como para calmar un poco esa avaricia, ¿no? Cuando hablamos timo recto, ahí colocamos en el timo que está aquí por nuestro pecho y ya, bueno, sabemos el recto es para elevar el sistema inmunológico. Entonces son algunas técnicas que se tiene con el arte que nos ayuda a ir creando desde el movimiento pélvico con nuestro útero, este útero también vibrante donde sacamos los miedos, temores, emociones, y también alegría, porque hay tantas cárceles en nuestro útero, en nuestro corazón. Suele decir la mamá grande que el útero, ella dice que es su primer cerebro o su primer corazón. Ella dice, su útero es mi corazón, porque ahí es donde abarca todo, donde guarda todo, y hay que sacarlos con esos movimientos de pelvis, derecha, izquierda, adelante, atrás, que vaya saliendo totalmente para poder liberarse de todos esos temores y esas frustraciones que hay.
pero como hoy lo decía mi Cari, debemos armar como esas redes para poder unificarnos y decir, estamos aquí con esta creatividad del arte para avanzar, unas desde el canto, otras desde las décimas, desde las poesías, desde la danza, desde la palabra que es tan sagrada, desde las danzas de sanación, como esto que se está dando ahora desde el biomagnetismo, cómo sanar con el movimiento. La otra actividad que se tiene es sanar desde las plantas. Por decir, si estamos muy tristes, conversar con la plantita de romero y ella te va a ayudar para sacar todas esas tristezas. También con la guayusa para elevar el sistema inmunológico, con la hoja de naranja. Tomar esa agüita es estupendo, vamos a estar calmada con esa quietud, y las que no pueden dormir, estas agüitas les va a ayudar para dormir como una reina, como una princesa, porque a veces cuando no se duerme se está como muy tensionado para el día siguiente. Entonces todas estas cositas, las abuelas de los territorios siempre están enseñando para no olvidarlo, y con lo que se está en otros escenarios también aplicarlo, porque esto te va a ayudar para dejar este gran legado como la Mama Solita dejó, Luzmila Bolaño, bueno, algunas compañeras que ya partieron al Panteón Yoruba, eso no se puede perder. Las que hemos quedado, nos toca esta ardua tarea de seguir avanzando con estas investigaciones desde el territorio. Bueno, yo soy una mujer de territorio, como decía Juan García Salazar, Rosa, no busques palabras rebuscadas, háblalas como tú las sientas desde el corazón, con Mamunzi y Cacumen, y eso es lo que yo hago, hablar con Mamunzi y Cacumen desde mi sentir, desde mis enseñanzas, no desde una cuestión académica, tampoco es mala, la academia es súper porque debe de ir de la mano, pero gracias a este gran hermano y compañero Juan García Salazar, siempre estuvo allí enseñando en diferentes territorios, acompañado de esta energía femenina y masculina, siempre iba al par, la masculina y la feminidad, para tener como ese equilibrio allí. Y eso se debería de recuperar en todos estos momentos que se están viviendo, de tener ese equilibrio, de estar allí, que haya esa justicia y esa equidad con estas energías vibrantes. Eso, compañeras, decirles muchas gracias por este maravilloso momento y que estos eventos se sigan dando para largo, para desaprender y reaprender, oyendo, viendo, interactuando entre cada una de nosotros y respetar las diferentes etnias, porque no hay cultura superior ni cultura inferior, simplemente hay culturas diferentes que hay que saberlas valorar y respetarlas en el aquí y en el ahora. Muchas gracias a Rosita por compartir con nosotros sobre el sentido de la danza, el significado de la mujer en la vida de la comunidad en sí y cómo la danza recoge la integralidad de la vida. Muchas gracias a usted, a Karina también. Le doy paso a Gloria. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, tuvimos unos pequeños inconvenientes, pero creo que Rosa nos ha dado una gran exposición de cómo nuestros pueblos, entre ellos el afro, pues nos enriquecen como cultura, nos enriquecen como país y también como mujeres, ¿no? Mujeres que desde, como ella dice, desde los territorios, desde su vivencia, desde la música, la danza, pues hacen historia y cultura en nuestro país. Le agradecemos tanto a Rosa como a Karina por su participación y les invitamos el día de mañana a la tercera conferencia de este seminario donde vamos a tener mujeres que nos van a hablar sobre la protección de la naturaleza. Muchas gracias y buenas noches por habernos acompañado. Muchas gracias. Buenas noches. H para todas, compañeras. Gracias. Ñaña. Buenas noches. Chao, amigos. Chao, gracias.
Ache, ache, ache.